Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Hoy vamos a estar mirando en versículos 8 y 9. Vamos a leer la palabra de Dios, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Alguna vez te preguntaste, si yo pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿No? Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿No? Y quizás te vienen a la mente alguna película que viste, ¿no? Decir, bueno, si yo pudiera tener un superpoder, volaría para todos lados, ¿no? ¿Viste? Superman está hoy en Argentina y mañana vuela y hoy en 5 segundos está en Japón, ¿viste? El tipo era increíble. Si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? Quizás volar, quizás viajar en el tiempo, porque si viajo en el tiempo, todos los errores que veo hoy puedo volver y arreglarlos, ¿no? O me puedo hacer millonario porque sé las cosas que nadie sabe, ¿no? Y puedo viajar en el tiempo y cambiar cosas que no me gustan ahora o mejorar algunas cosas. Quizás quisiera tener fuerza absoluta. Entonces yo puedo mover lo que sea, puedo levantar lo que sea, puedo levantar una montaña y moverla para otro lado, puedo hacer cualquier cosa porque tengo toda la fuerza. Quizás quiero saber todas las cosas y entonces ya no tengo que adquirir conocimiento, ya no tengo que aprender nada, lo sé todo. Bueno, me acuerdo hace muchos años atrás, ¿no? Cuando estaba en la facultad bíblica y teníamos discusiones muy profundas, hablamos de este tema. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿No? Éramos inmaduros y a veces seguimos siendo inmaduros los hombres, pero bueno, somos así, hablamos de estas cosas. Y todos hablaron de lo que les gustaría hacer y me acuerdo que yo les dije, a mí me gustaría leer la mente de las personas. Leer la mente de las personas. Así sé lo que están pensando, ¿no? Así, por ejemplo, ahora yo sé exactamente lo que vos estás pensando. Y mientras en el mensaje decís, sí, puedo saber si es sí, es verdad, o sí, hoy tengo que comprar las papas antes de ir a casa y después tengo que pasar por la fábrica de pasta y, sí, también me olvidé que tengo, ¿no? Y pudiera saber si estás conmigo o no, decir, escuchá lo que estoy diciendo, ¿no? Porque sé lo que estás pensando. Quizás estás en una conversación y querés saber lo que la otra persona realmente está pensando, ¿no? Mientras vos le estás hablando. Ahora, a todos les gustaría saber lo que el otro piensa, pero a nadie le gustaría saber que ellos sepan lo que vos estás pensando, ¿no? Quizás alguna vez estás sentado en el colectivo, ¿no? Y ves la gente que va subiendo, la gente que va bajando y pensás, ¿qué estarán pensando? ¿Qué será de sus vidas? Me encantaría saberlo. O quizás hablas con tu jefe y te dice algo y querés saber si realmente eso fue verdad o no, lo que él está diciendo. Y al saber los pensamientos de una persona, sabés la forma en que actuará la persona. Porque si yo hablo con alguien y me dice algo, pero sé que está mintiendo, entonces yo ya sé lo que va a hacer y ya sé si tengo que confiar en esa persona o no. O si yo hablo con alguien y me dice sí, y realmente leo su mente, me está diciendo sí, voy a hacer eso, entonces yo sé la manera que va a actuar. Pero la verdad es que no podemos leer la mente de nadie, ¿no? Algunos creen que sí pueden, pero nadie puede leer la mente de otro. Pero Dios sí. Y Dios sabe exactamente lo que pienso y Dios sabe exactamente lo que voy a hacer. Y Dios me manda a pensar y actuar de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí en versículos 8 y 9, que realmente, si ustedes tienen un título antes de 8, es una lástima porque va pegado con versículo 7. Y vamos a ver dos mandatos que resultan en la paz de Dios.
Dos mandatos que resultan en la paz de Dios. El primero es meditar en las virtudes de la palabra y el segundo es practicar la verdad de la palabra. Esas son las dos cosas que nos manda Pablo aquí en versículo 8 y versículo 9. Entonces vamos a comenzar en el primero, que es meditar en la palabra, meditar en las virtudes de la palabra. Nuevamente leo versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En esto mediten. Pablo aquí se está enfocando en el pensamiento de la persona, el pensamiento del creyente. Ahora, no es nada nuevo porque en versículos 6 y 7 ya venía hablando de lo que venimos pensando. Y si vos estás ansioso y afanoso y preocupado y estresado, dice, lleva todo a Dios en oración y el Dios de paz, ahí dice, y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Entonces ya viene hablando acerca del pensamiento y ahora Pablo lo lleva un paso más allá. Y él dice acá en versículo 8 que debemos meditar en esto. Y quiero comenzar ahí. Con este versículo quiero comenzar en las últimas 3 palabras y terminar en las últimas 3 palabras, porque es lo principal del versículo. Aquí esta palabra de meditar, quizás algunas traducciones dicen pensar, es dar atención cuidadosa a algo. Es pensar acerca de algo, considerar algo, reflexionar sobre ese asunto o dejar que ese asunto more en tu mente y esté continuamente obrando en tu mente. Entonces siempre estás pensando en ciertas cosas, en ciertos aspectos. Por ejemplo, yo en estos días le había mandado los primeros capítulos de mi tesis a mi profesor y no me respondía. Y hace 2 noches tuve un sueño. Sí, ahora yo no creo en sueños revelacionales y todo eso, pero tuve un sueño y me levanté el otro día y le iban ahí, tuve un sueño rarísimo. Y estábamos rindiendo ahí el final, porque después tengo que ir a defender mi tesis y estaba por ir a defender y habían otros estudiantes, amigos míos, que están en la misma clase y defendieron y cuando salieron dijeron, no, fue horrible. Fue horrible porque en realidad mi profesor no había leído nada de mi tesis y ahora cuando entré me marcó esto y esto y esto y esto y me hizo un montón de preguntas que no me había respondido y me fue re mal y tengo que escribir todo de nuevo. Me desperté, no sabés cómo me desperté, fue horrible. ¿Por qué? Porque vengo pensando acerca de eso y en el sueño se reveló eso, ¿no? Ahora espero que no sea así, que no sea de esa manera. Pero aquí habla de lo que estamos considerando, lo que estamos reflexionando, lo que estamos pensando. Y todos estamos meditando en algo continuamente. Las mujeres más que los hombres, ¿sí? Piensan en más cosas a la vez. A veces el hombre no piensa en nada. Pero cuando pensamos en ciertas cosas todo el tiempo. Y como nuestro pensamiento es muy importante, el mundo sabe que es importante y el mundo constantemente está bombardeando nuestro pensamiento para que pensemos de acuerdo a ellos. Y un día me dicen algo y digo, no, eso no, pero después que me lo dicen una y otra y otra y otra vez, comienza a estar continuamente en mi mente. Por ejemplo, el mundo nos dice lo que tenemos que meditar como hombres. A los hombres le venden todo con mujeres y sexo, con esas dos cosas. Venden absolutamente todo, cualquier propaganda es lo que tiene. Y te ponen las propagandas, te ponen carteles en la calle, te lo ponen en la tele, te lo ponen en internet, te lo ponen en todos lados, porque es lo que quiere que piensen. Hoy en día quieren que pensemos en la homosexualidad. Ahora ya hay propagandas que hablan de eso, ni siquiera lo esconden en ningún lado, están las propagandas. Y en realidad homosexualidad ya es casi del año pasado, ¿no? Ahora es transgénero. Quieren que seamos todos transgéneros. Sí, vi algo de un comediante, dice, la verdad que es casi imposible, ¿no? Pensar que en realidad Dios se equivocó en el cuerpo de cada persona y todos quieren ser lo contrario. O sea, es increíble, pero es lo que quieren que pensemos, que es normal. Vemos propagandas y nos dicen que tenés que tener cierto desodorante. Y cuando vos te pones ese desodorante, vas caminando por la calle, ese hombre tan hermoso, y pasa a las chicas y... ¡Qué bien que huele ese hombre! Claro, el hombre es hermoso, va al gimnasio 10 horas por día, ¿no? Es su trabajo ser hermoso, no sabe pensar, pero es lindo, y entonces la mujer lo mira. Yo compro el desodorante, me lo pongo y sigo teniendo 30 kilos más que ese hombre y a nadie le importa. O las mujeres se ponen ese desodorante y el hombre la mira.
Eso pasa un poco más, pero ¿entienden lo que digo? Entonces tengo que tener ese desodorante, sin ese desodorante, olvídate, sin ese perfume, no puedo seguir con la vida. Me dicen la última ropa que tengo que tener, el último auto que tengo que tener, la casa que tengo que tener, el wifi más rápido que tengo que tener. Te llama Movistar, te llama Personal, te llama Claro una vez por semana, a veces los sábados, a molestarte y hablarte, hasta que vos decís, sí quiero eso. Nunca lo dije todavía, pero algún momento quizás ayer quiero eso. O a mí me llaman, esto funciona bien, y lo puedo hacer porque es verdad, pero me llaman para la cuenta de internet en la iglesia y dicen, veo que tenés internet, ¿no querés tener Flow también y así podés ver todos los partidos y toda? Digo, no, es una iglesia. Bueno, perdón. Funciona perfecto, ¿sí? Es una buena estrategia. Pero te dicen, tenés que tener esto y tenés que tener esto, y te dicen, hasta que si lo tengo, o sea, no puedo vivir sin esto. Y después, para poder obtener eso, necesito tener más dinero, porque tengo que poder comprar o suscribirme a todas esas cosas. Entonces tengo que trabajar 2 o 3 trabajos, tengo que usar todo mi tiempo libre para ganar el dinero que necesito. El concepto del mundo es, nunca estés satisfecho con lo que tenés. Siempre debes tener más. Y si hace falta hacerlo para conseguirlo, mentí, sé deshonesto, sé injusto, sé impuro, sé malvado, hace cosas sin virtud y sin alabanza, porque vos tenés que adquirir lo que vos tenés que adquirir, que ya te dije lo que es. Y hermanos, todo lo que acabo de mencionar en esa lista, en realidad es anónimos, ¿se llaman antónimos? ¿Cómo se llaman? Alguien que me ayude. Antónimos de lo que vemos en Filipenses 4:8. Entonces todo lo contrario, porque todo lo que me muestran me lleva a pensar de una manera mundana. Y mi mente está constantemente bombardeada de estas cosas, aunque no las busque, siempre están así delante mío. Y debo primero darme cuenta que está allí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia dice, el hombre que codicia a una mujer en su mente ya ha adulterado con ella. La Biblia dice que los malos pensamientos salen del corazón. ¿Y cómo llegan al corazón? Por la mente. Lo pienso constantemente, llega al corazón y sale en acciones pecaminosas. Jesús dice, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Porque quizás digo, bueno, pero son solo pensamientos. Yo no voy a actuar sobre estos pensamientos. Bueno, primero es un pensamiento, después es un pensamiento constante, después es un pensamiento diario, todo el tiempo. Y está en mi mente. O sea una preocupación, o sea un pecado, o sea lo que sea. Pero así está. Entonces, ¿cómo debo pensar? Bueno, Colosenses 3:1-3 me dice que he resucitado con Cristo, entonces debo poner la mira en las cosas de arriba. Y esa palabra mira en realidad es la palabra froneo, lo hemos aprendido, ¿no? Con Juan Marcos hace un tiempo atrás ya. Es mente, es mi pensamiento. Todos mis pensamientos deben estar en lo que es arriba. Ahora, arriba no es en el piso de arriba, arriba es en el cielo, en el Señor, en Dios, en lo que Él quiere que yo piense. En Romanos 12:1-2 me habla de que debo renovar mi mente. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que sepan lo que es agradable a Dios. Entonces, no es que cuando soy salvo me dan una pastillita y ahora de repente tengo la mente del Señor y ya hago todo como tengo que hacer. No, soy salvo, pero debo estar renovando mi mente. Y si estoy llenando mi mente de pecado, eso se va a ver en acciones. Y si estoy renovando mi mente cada día con la palabra, eso también se va a ver en acciones que agradan a Dios. En Efesios 4:23 dice que sean renovados en el espíritu de su mente. Entonces todo el tiempo que mi mente se llene de la palabra. Y eso es lo que nos dice el Salmo 1:1-2. Dice que el justo se deleita en la ley del Señor y en ella medita día y noche. En el Salmo 119:15 dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. En Josué 1:8, Dios le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para hacer todo lo que está escrito. Entonces estoy continuamente meditando en la palabra a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, para que la haga, para que la viva, para que mi conducta sea de acuerdo a la palabra.
y debo meditar en el Señor. Dice el Salmo 63:6, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. En el Salmo 145:5, en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Entonces, meditas en la palabra, meditas en el Dios de la palabra y das a Él toda la gloria con tu mente. Y hay algunos pasajes más, voy a leer uno solo más, dice así: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando estoy meditando en la palabra de Dios, entonces peco menos contra el Señor. Ahora, no llego nunca a estar sin pecado, pero me doy cuenta más de mi pecado y amo más al Señor al estar creciendo. Entonces, ¿cómo debe ser el pensamiento del creyente? Debe ser en la palabra, debe ser en Dios, debe ser en el amor de Dios al enviar su Hijo por mí. Debe ser en el Hijo, en Jesucristo, quien dio su vida por mí. Mi meditación debe ser centrada en la Trinidad y al hacer eso, mi meditación es centrada en la palabra de Dios. Entonces, meditar aquí en este versículo habla de dar atención cuidadosa, de pensar. Entonces, hermano, ¿en qué pones tus pensamientos? ¿En lo terrenal o en lo celestial? ¿Pensás lo que el mundo quiere que piense, lo que te bombardea tu mente todos los días, o llenás tu mente de la palabra? Porque vas a pensar en aquello en lo cual llenás tu mente. Y Proverbios 23:7 dice: pues como piensa dentro de sí, así es él. Vos y yo somos lo que pensamos. Eso es lo que somos. Ese que está jugando al fútbol y le pegan una patada y le grita una mala palabra y dice: se me escapó, se le escapó de su corazón, de su mente, porque es lo que piensa. Así funciona. Somos lo que pensamos. Entonces, ¿en qué meditas? Ahora volvemos al principio del versículo. Pablo nos da 8 virtudes sobre la meditación. Cuando yo era joven y comencé a predicar y me decían predicar algo, siempre buscaba pasajes con listas porque era lo más fácil de predicar. Ahora me resulta lo más difícil de predicar, ¿sí? Porque vas de una cosa a otra, pero lo vamos a ver rápidamente, vamos a ver cada una de estas. Me gustaría profundizar una semana en cada uno, pero lo vamos a ver rápidamente en nuestro mensaje de hoy. Primero, Pablo dice: por lo demás. Él ha llegado al clímax de su enseñanza. Luego de esto, él va a comenzar a hablar de sí mismo un poco antes del saludo final. Y para implementar todo lo que hemos visto, especialmente en versículos 1 al 7, ahora él habla de lo que pienso y luego cómo lo aplico. ¿Sí? Mente, práctica. Eso es lo que él quiere que entendamos. Y primero empieza con la mente. Y dice todo lo que es verdadero. Ahora, Dios es verdad, Dios no miente, entonces todo lo que está relacionado a Dios. Hoy vivimos en un mundo posmoderno, un mundo donde no hay verdad, un mundo donde cada uno tiene su propia verdad. Pero no es así, Dios es la verdad y Dios es la única verdad. Nos dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, lo ha dicho y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Tito 1:2 dice: con la esperanza de vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y 1 Juan 5:20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Hay alguna pregunta acerca de Dios? Es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero ha escrito su palabra, y adivinen qué, su palabra es verdad. Dice Juan 17:7, Jesús cuando está orando al Padre antes de ir a morir, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y Dios nos ha dado aquí su palabra. Entonces sabemos que esta es la verdad y es la única verdad, porque es lo único que viene directamente inspirado de Dios mismo. Entonces debo leer la palabra, debo analizar la palabra, debo meditar en la palabra, debo aplicar la palabra. Pensar en lo que es verdadero me lleva a vivir y hablar lo que es verdadero. Segundo, digno. Digno. También es traducido a veces honesto, que es una muy buena traducción también, las dos son buenas. Había una propaganda que me gustaba mucho, no la pasan más, es de un seguro en Estados Unidos. Y en el seguro siempre hablan de lo bueno que es el seguro y después hablan de alguna persona en la historia o alguna cosa y después vuelven al seguro. Y en este caso el tema era acerca de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era
yo creo, el mejor presidente que tuvo Estados Unidos en toda su historia, y era un hombre muy honesto, era conocido por su honestidad. Y entonces decían, ¿cuán honesto realmente era Abraham Lincoln? Y muestran, no, como un video de ese tiempo, y él está con su esposa en su cuarto, y ella se puso un vestido y se está mirando al espejo y se da vuelta y le dice a su marido, Abraham, ¿esto me hace ver gorda? ¿No? Y acá tenemos a Lincoln, que supuestamente es honesto, y la mira y se queda pensando un rato, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le miento o no le miento? Y quizás un poquito, le dice. Bueno, ella se enoja y se va, ¿no? Del cuarto. Pero él era honesto, tenía que decir la verdad, ¿no? Y pobre, después aprendió a irse él del cuarto. Esta es la persona que es noble, que es honesta, que es santa, que es irreprensible. Se usa muchas veces en Hechos, se usa 8 veces de hombres y mujeres piadosos y piadosas. Pero la forma que más se usa, que es hermoso, es que la raíz de esta palabra significa adorar. Entonces es todo aquello que piensa en lo celestial, que piensa en la adoración, que piensa en la alabanza a Dios. Entonces todo eso que se le cruza a la mente debe pasar por este filtro de ¿esto adora a Dios? ¿Esto trae gloria a Dios? ¿Esto alaba su nombre? No solo lo que hago, sino lo que pienso. Tercero, lo que es justo. Obviamente vivimos en una sociedad injusta. Si vos hablas de tu semana, ya vas a poder decir, esto fue injusto, esto no debía ser así, esto fue fuera de como debía ser, no fue recto. Todos tenemos alguna historia de eso en esta semana, porque no vivimos en un lugar justo, ni acá en Argentina ni en este mundo. No hay lugar recto. Entonces, como consecuencia decimos, entonces yo tampoco tengo que ser justo. Mirá todo lo que hacen los demás. Sí, pero vos sos un hijo de Dios. Tenés a Dios como tu amo. Y Dios sí es recto. Y Dios sí es justo. Y es el único justo. Y Cristo mismo, que es justo, vino a morir por los injustos para que Él te declare a vos justo. Nos dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Yo soy injusto y merezco el infierno, pero Cristo ha muerto por mí, entonces yo debo vivir de manera justa. En 1 Juan 2:29 dice, si saben que Él, Jesucristo, es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Porque vivo esa justicia. 1 Juan 3:7 dice, hijos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo como Él es justo. ¿Tu pensamiento es justo? ¿Es recto? A pesar de las injusticias en las cuales vivimos. Próximo, el cuarto, puro. Todo lo puro. Es todo aquello que es santo. Todo lo que es moralmente limpio. Viene de la misma raíz que la palabra santo. Sabemos que Dios es perfectamente santo y Dios dice, sed santos como yo soy santo. Es estar totalmente apartado del mal, completamente limpio. Entonces, en mi vida debo procurar la santidad, ser santo como Dios es santo, ser limpio como Él es limpio, ser apartado del pecado. Entonces, lo que miro, lo que pienso, lo que pongo en mi mente, lo que anhelo, debe ser puro, debe ser santo, debe ser apartado del mal. Lo que es amable, quinto, lo que es amable es aquello que es amoroso, aquello que es generoso, aquello que es paciente. Piensa en cómo ayudar a los demás, piensa en cómo bendecir a los demás. Y no importa cómo alguien lo trate, no importa cómo alguien se comporte con él, siempre busca lo mejor en ellos. No solo en acción, sino en pensamiento, porque a veces podemos ayudar a alguien y estar enojado mientras lo hacemos. Lo piensa. Y produce anhelo en otros a ser amable también con otras personas. Sexto, honorable. Lo que es recomendable o lo que es digno de alabanza, lo que es de alta estima. Se expresa en lo bueno y evita lo que ofende a otro. Entonces, en tu pensamiento, buscas hacer bien a otros sin ofenderlos y decir, bueno, ¿cómo se va a ofender porque lo que pensás lo vas a hacer? Séptimo, alguna virtud. Alguna virtud, dice ahí, si hay alguna
virtud. Esta es la palabra clásica griega para hablar de virtud en el primer siglo. Se usaba como heroísmo moral, alguien que sobresalía en algo grande que hizo, algún heroísmo, algún coraje que tuvo al enfrentar cierta cosa. Y llegó a ser la cualidad más extraordinaria de la vida. Es un carácter que no es común, es un carácter digno de la alabanza, es un carácter de excelencia. Creo que si decimos esto en una frase diríamos excelencia, excelencia. En 2 Pedro 1:3 la palabra se traduce excelencia, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, la excelencia de Dios. Entonces mi pensamiento debe buscar lo que es moralmente excelente. Tantos creyentes, es muy triste, pero están caminando en una soga como en el circo, ¿no? Y diciendo, acá está la línea, y si caigo acá es pecado, y ahí van con su palo tratando de navegar la vida cristiana, diciendo, estoy en el límite, pero no peco. Hermanos, esa es una vida espiritual mediocre. Es mediocre. Esa no es la vida espiritual que Dios quiere para mí. Esa no es la vida espiritual de alguien que dice, Cristo murió por mí, derramó su sangre en la cruz, y yo estoy viviendo hasta acá, hasta la línea, diciendo, acá es pecado, pero yo eso no lo voy a hacer, voy a llegar hasta acá. Y tantos viven así. La Biblia no dice que eso es pecado. ¿Esa es la vida cristiana que quiero vivir? La vida cristiana que debo querer vivir es una vida excelente, de excelencia espiritual, que medita solo en aquello que es excelente, que es sobresaliente, que es superior, que es sublime, que es extraordinario. Ese debe ser mi pensamiento. Y después anhelar esa excelencia. ¿Es ese tu pensamiento? Finalmente, el octavo aquí es algo que merece elogio, es digno de elogio. Todo lo que uno piensa debe dar alabanza a Dios, debe adorar a Dios. Entonces lo que pienso es digno de alabanza a mi Señor. Y por si no lo sabemos, la razón que fuimos creados no fue para ser felices, fue para dar gloria a Dios. Y eso comienza en la mente. Debo pensar de una manera que da alabanza a Dios. Entonces Pablo termina el versículo y dice, en esto mediten. Y debemos entender que la forma en que Pablo formula el versículo, y está igual en griego que en español, da énfasis a este verbo. Mayormente en griego, cuando uno escribe, pone el verbo primero y después todo el objeto. Entonces sería, por lo demás, hermanos, mediten en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo, ¿entienden? Pero aquí pone esto, mediten atrás, al final de todo, que muestra que es enfático lo que él está diciendo. Entonces es como que él lo ponga en mayúscula, y con negrita, y con cursiva, y con signos de exclamación, y remarcado, resaltado con un resaltador amarillo. Eso es lo que Pablo está haciendo. En esto tienen que meditar, y es un imperativo, es un mandato, es presente, es continuamente. Entonces mi mente siempre tiene que ser llena de estas virtudes. Y quizás digo, bueno, yo puedo controlar mis acciones, yo puedo controlar mis palabras, pero yo soy libre para pensar lo que yo quiera pensar. Hermanos, el pasaje nos ordena, nos da un decreto, nos da un mandato a cómo debemos pensar. Entonces, cada cosa que pienso debe pasar por el filtro de este versículo. Y dices, ¿cómo voy a hacer eso? Memoriza el versículo, es re fácil, es re cortito. Entonces, cada cosa que pienso, es honesto, es justo, es puro, es digno de alabanza, y lo pienso. Y si no es, Señor, voy a ti en oración, saca este pensamiento de mi mente. Lo que yo pienso es lo que hago, lo que yo pienso es lo que soy. La clave a una vida piadosa es pensar de manera piadosa, según las virtudes que Dios quiere que tengamos. Entonces, yo no puedo tener un superpoder de leer tu mente, vos no tenés el superpoder de leer mi mente, pero Dios sabe absolutamente todo lo que pensamos.
entonces nuestro pensamiento debe reflejar las virtudes que Dios nos da en su palabra. Pero, hermanos, el pensamiento no es un fin, no es un fin. Es un medio para llegar al fin, que es hacer, acción. Entonces, el primer mandato que resulta en la paz de Dios es meditar en las virtudes de la palabra de Dios. El segundo mandato que resulta en la paz de Dios es practicar la verdad de la palabra de Dios. Miren lo que dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Hace varios años atrás estábamos en la casa de mi tía y ella nos dijo que miremos en algunas cajas, en un placar, creo, no me acuerdo bien cómo fue. Y entonces fuimos ahí y estábamos mirando y encontramos esta cajita. No sé si lo ven, está todo en chino. ¿Ven que está todo en chino? ¿Sí? Y estaba en un cajón, estaba con polvo, con tierra, hacía un montón que estaba ahí. Y se lo llevamos y le preguntamos: tía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice: esto es una cosa que yo compré y fui a un lugar y lo estaban demostrando y era buenísimo y lo compré, y cuando llegué a casa no lo sabía usar. Y estaban todas las instrucciones en chino. Y dice: no me sirvió de nada. Básicamente es un palito y es para sellar la bolsa, para que no tenga aire, para que no se te ponga feo, para que no se te meta las hormigas, los bichos o algo, ¿no? Y entonces ahí estaba la tía, ¿no?, tratando de hacer algo así, y no funcionaba, y se le caía y no. Entonces, ¿qué hizo? Hizo así, le puso un broche que compró en Walmart, ¿no? Agarró esto, lo metió en la caja, lo metió en su placar, y no lo usó nunca más. No lo usó nunca más. Pero ¿qué pasó? Ella fue al lugar, no sé si era un mercado, no sé dónde era, vio cómo se hacía, escuchó cómo se tenía que usar, se lo dieron, lo recibió porque lo compró, aprendió cómo usarlo, y llegó a la casa y ¿qué hizo? Lo tiró en cualquier lado porque no lo sabía usar. No lo sabía usar. El aprendizaje debe llevar a la práctica. Pablo se mueve aquí de versículo 8 a versículo 9, del pensamiento a la práctica. Se mueve de la mente a la acción. Se mueve del entendimiento al hacer cada día en su vida como un hábito ante Dios. Y quiero que entiendan esto bien. En versículo 9 tenemos 4 verbos. Dice: lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que han visto, lo que han oído y lo que han visto en mí. Estos 4 verbos son verbos que es algo que ocurrió en un momento. Está hablando del pasado. Ustedes aprendieron la palabra. Ustedes recibieron la palabra. Ustedes oyeron la palabra. Ustedes vieron. Entonces, vieron la palabra y vieron a mí al enseñársela a ustedes. Pero luego vamos a ver al final de esto, dice: esto practiquen. Y esto practiquen es paralelo con esto mediten. Este es el mandato y esto es presente y esto es todo el tiempo. Y nuevamente está al final. Entonces Pablo está haciendo lo mismo en versículo 9 que en versículo 8, pero no solo meditar, sino ahora practicar. Pero vamos a comenzar aquí con aprendieron. Es aprender por instrucción. Es lo que fueron enseñados o lo que fueron instruidos. Y en realidad la raíz de la palabra viene de la palabra discípulo. Entonces podemos decir que es lo que fueron discipulados, lo que aprendieron como discípulos. Nosotros sabemos que Jesús en su ministerio tuvo muchísimos discípulos. Y la Biblia nos dice que multitudes los seguían y habla de que eran sus discípulos. Y aún dice que cuando debían confesar a Cristo, muchos dejaron, dice, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Algunos discípulos les dijo: vení, seguime, y le dijeron: no, déjame que entierre a mis padres y luego te voy a seguir. Sus padres no estaban muertos todavía, pero entonces no lo iban a seguir por mucho tiempo. Jesús luego tenía sus 12 discípulos, que son los que mejor conocemos, ¿no? Él mismo los escogió, los eligió para que los siguieran, les enseñó, les instruyó, aprendieron todo lo que Él quería que aprendan, pero uno de ellos lo rechazó. Escuchó el Evangelio, escuchó lo que le enseñó Jesús, escuchó por 3 años y lo entregó a la muerte. Y luego Él se suicidó y Él está en el infierno. Otros tomaron lo que aprendieron de Jesús y lo pusieron en práctica.
Y cuando Jesús resucita y está por ir al cielo, da un mandato. ¿Y qué es eso? Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos. O sea, en la forma que yo discipulé a ustedes, ahora ustedes salgan y discipulen a otros para que también aprendan la palabra de Dios. Hermanos, nosotros estamos aquí en la iglesia, nosotros aprendemos la palabra de Dios, hemos aprendido la palabra de Dios, sabemos la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿practicamos la palabra de Dios? ¿Practicamos lo que hemos aprendido? ¿Vos sos de los discípulos que escuchan, pero ponen excusa? Eso no lo puedo hacer. ¿Para qué primero tengo que enterrar a mis padres? ¿Para qué primero tengo que terminar mi carrera? Estoy en una carrera de 4 años, estoy en el primer semestre del primer año, pero bueno, cuando yo termine voy a servir al Señor de una manera, porque esta carrera me va a ayudar a servirle, pero mientras tanto no. O estoy en un noviazgo y ahora no, porque estoy con mi novio o mi novia, pero cuando me case, los que están casados se ríen, ¿no? Y después estás casado y dices, bueno, ahora no puedo porque recién arrancamos en nuestra vida, pero más adelante sí, pues más adelante vas a tener hijos, va a ser mucho más fácil servir al Señor. Y vienen los hijos y te levantás a las 2 de la mañana y no estás pensando en servir al Señor, ¿sí? Cuando están gritando a las 2 de la mañana. O decís, bueno, pero en este trabajo tengo esto ahora y no puedo. Más adelante, o tengo mis metas y lo que yo quiero lograr. Hermanos, todas esas cosas son buenas, pero mientras estoy en esas cosas, debo servir al Señor. Porque ese día nunca va a llegar. Cuando sos viejito vas a decir, ya no puedo, ya no puedo ni salir de mi casa, estoy muy enfermo. Y pasamos toda la vida como ese hombre que iba a enterrar a sus padres y después seguir a Jesús. No, hoy tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Quizás somos como Judas, que escuchamos y cuando viene ese momento rechazamos a Cristo. Quizás somos como aquellos discípulos que escucharon la palabra y no entendieron y se frustraron y dijeron, no quiero saber nada con esto. O quizás sos el discípulo que aprende la palabra, va a casa, lo pone en práctica y vuelve el otro domingo, aprende la palabra y lo pone en práctica y aprende y lo pone en práctica. Esto es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios demanda de un discípulo? Mateo 16, 24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Seguir al Señor no es, bueno, sí, más adelante cuando tenga un tiempo. No, es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir, que era vivir por el Señor y morir por el Señor si hace falta. Yo me preguntaba en esta semana esta pregunta, ¿qué has aprendido? Y te hago esta pregunta a vos ahora, ¿qué has aprendido? Quizás decimos, ellos aprendieron directamente de Jesús, era más fácil. Jesús te da una pregunta, ¿qué es esto y esto y esto? Y el Dios omnisciente se lo responde. ¿Qué más fácil que eso? Aunque Jesús le decía, eso preguntaste porque tenés poca fe. Entonces no le respondía a todo. Hermanos, en realidad nosotros tenemos más oportunidad que los discípulos porque tenemos la Biblia completa que ellos no tenían. Todo lo que Dios quiere que sepamos está aquí en la Biblia. Entonces debo aprender todo lo que pueda, debo escuchar el mensaje del domingo, debo leer la Biblia, debo leer libros que me ayudan a entender mejor la Biblia, debo esforzarme en aprender la palabra de Dios y debo persistir en lo que he aprendido. 2 Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora hago un paréntesis acá. Si vos aprendiste mal toda tu vida, no persistas en eso. ¿Sí? Tuve una persona que estaba en la iglesia y le enseñamos algo y dijeron, no, pero eso no es lo que siempre me enseñaron. Bueno, te enseñaron mal, porque esto es lo que la Biblia dice. Entonces, persistimos en lo que aprendimos de la Biblia. ¿Pero qué has aprendido aquí? Rápidamente, nuestra iglesia tiene casi 5 años. ¿Qué hemos aprendido? En 2018 estudiamos el libro de Santiago. ¿Recuerdan los que estaban? Santiago. Aprendimos cómo responder a las pruebas, que la fe verdadera incluye o produce obras. Aprendimos cómo usar la lengua y lo potente que es la lengua. Aprendimos a buscar la sabiduría a lo alto. Aprendimos que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios y un montón de cosas más. Y luego tuvimos una serie sobre la iglesia. Aprendimos lo que es la iglesia verdadera, sobre el mandato a la iglesia de hacer discípulos en todas las naciones, sobre los líderes y sus requisitos, cómo debe ser un líder en la iglesia.
las ordenanzas de la iglesia de bautismo y santa cena, disciplina en la iglesia de aquel que vive en pecado abiertamente, la profunda verdad de que Dios edifica su iglesia. Entonces no me tengo que preocupar de eso. Aprendimos la vida práctica de iglesia en Hechos 2. Aprendimos el mandato de congregarnos en la iglesia y la importancia de eso que Dios nos da. Luego estudiamos Efesios. Efesios fue largo. ¿Por qué? Porque nos vino una pandemia en el medio, que cortamos con los salmos. Pero en Efesios vimos que la salvación de Dios es de eternidad, pasada, eternidad, futura, toda una obra de Él. Desde la elección, a la redención, a la adopción, a la futura herencia. Dios lo hace todo. Vimos el cambio de nuestra vida de estar bajo la ira de Dios a ser llamado un hijo de Dios sentado con Cristo. Vimos que el Evangelio es para todos, judío y gentil, o sea, nos incluye a nosotros también. Vimos cómo debemos andar en el Espíritu y cuando andamos en el Espíritu tenemos matrimonios que agradan a Dios, familias que agradan a Dios, trabajamos como jefe o como empleado de una forma que ama a Dios. Y al final dice, sobre todo pónganse en la armadura de Dios porque están en una batalla espiritual. Y a lo largo de todo, en el libro de Efesios, vemos una frase que se repite y eso es en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Vos lo querés hacer en tu fuerza, intentá, no te va a salir. Es en Cristo. Luego vimos jueces. ¿Cómo nos vamos a olvidar de jueces? Pasamos afuera jueces, ¿no? Una parte, muriéndonos de frío. Vimos la historia de Israel y vimos que no había rey en Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Cada uno hizo lo que le pareció bien a sus propios ojos. Básicamente Argentina. Básicamente Sudamérica, básicamente el mundo en el que vivimos. Cada uno hace lo que le parece. Vimos Ruth, vimos cómo confiar en Dios, en su soberanía en medio de circunstancias difíciles o en todo momento de nuestra vida. Luego llegamos a Filipenses. Y quizás vos pensás en tu mente, yo llegué acá. O yo recuerdo eso. En Filipenses vimos el gozo, la unidad, el ejemplo humilde de Cristo, extendernos a la meta, cómo vivir la vida cristiana. Hermanos, solo en estos 5 años, solo aquí, porque estoy seguro que aprendiste más en otros lugares también, hemos aprendido un montón de la Biblia. La pregunta es, ¿lo puse en práctica? O que esto revele tu corazón, decís, cierto, me había olvidado que la iglesia, me había olvidado que estudiamos Santiago. Cuando lo pongo en práctica, no lo voy a olvidar. Yo me olvido un montón de cosas, pero de todos esos libros recuerdo un montón de cosas porque hay que ir poniéndolo en práctica. Si hoy tomás el mensaje y lo pones en práctica, en 5 años vas a recordar, aunque sea lo clave del pasaje, porque lo estás poniendo en práctica. Entonces, debo aprender, debo hacer. Segundo, recibieron. Aquí no tiene que ver con recibir algo, esta palabra implica estar de acuerdo, aprobar, aceptar algo. Se usa en 2 lugares diferentes en esta misma manera. La primera es Juan 1:11, que dice así, hablando de Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es la misma palabra en griego. Juan 1 nos dice que Jesús es Dios, que Jesús creó el mundo, que Jesús es la vida y el que da vida, que Jesús es la luz que resplandece en todos lados, y que es Dios mismo viene al mundo y dice ahí, vino a lo suyo a hacer su obra y los suyos, acá específicamente los judíos, no lo aceptaron, no lo aprobaron, no querían saber nada con él. Es más, el pueblo no solo lo aceptó, el pueblo lo mató. Los romanos físicamente lo mataron, pero el pueblo gritó por su muerte. Los líderes religiosos que debían creer en Cristo lo mandaron a la cruz. Se usa también en 1 Corintios 15:1. En 1 Corintios 15:1 Pablo dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron y en el cual están firmes. Y luego dice, ¿qué es ese evangelio? Que Cristo vino al mundo, Él murió en la cruz, Él fue sepultado y Él resucitó y ahora vive. Y dice, esto es algo que ustedes recibieron, esto es algo que ustedes aceptaron, algo que ustedes aprobaron, que saben que es verdad. Lo creyeron. Y aquí a los filipenses les dice, lo que recibieron, lo que aprobaron, lo que ya saben que es verdad, que viene de Dios. Y te hago una pregunta tramposa. ¿Aceptaste ya lo que la Biblia dice? ¿Aprobás lo que la Biblia dice? Y te digo por las dudas, si no aprobás lo que la Biblia dice, no sos salvo. Porque el creyente sabe que toda la Biblia es verdad y va a vivir de acuerdo a ello.
Entonces, al saber que es verdad, al aprobar que es verdad, al aceptar que es la verdad, debo recibirla y debo vivirla. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando en gratitud. Lo que recibo, lo vivo. Oyeron, dice ahí, y oído. Lo que oyeron de Pablo. Pablo tenía una reputación increíble. ¿Recuerdan cuando leen el libro de Hechos? Llegás a Hechos capítulo 17, versículo 6. Pablo viene de Filipos a Tesalónica en un tiempo que no hay televisión, que no hay diarios, que no hay WhatsApp, que no hay internet, que no hay ninguna de todas estas cosas, ni siquiera autos para que llegue rápida la información. Y Pablo llega ahí y dice, llegaron a nosotros los que han trastornado el mundo entero. Eso es lo que dijeron. Llegó Pablo y ya sabían quién era. Y ya lo odiaban y ya se querían deshacer de él. Increíble. Siempre les digo, ojalá, ¿no? Entro ahí a un mercado y dice, ahí está Marcos, el que trastorna el mundo entero. Me encantaría. Y me empiezan a tirar piedras y me tengo que ir corriendo. Eso sería increíble. Doloroso, pero increíble. ¿Qué se escuchaba de Pablo? Llega a Damasco y ¿qué dicen? Este es el que encarcelaba a creyentes y ahora está predicando a Cristo. Los judíos querían matarlo. Los gentiles se burlaban de él. Los fariseos y saduceos se querían deshacer de él. ¿Por qué? No por quién era Pablo, pero porque él vivía para Cristo. Y los filipenses escucharon esto. Ellos escucharon su segundo viaje misionero cuando él estaba en Filipos y fue a la cárcel y quizás estos todavía no sabían de eso o no eran salvos, entonces escucharon acerca del tema. Escucharon cómo fue perseguido en Tesalónica en su segundo viaje misionero, en Berea por los tesalonicenses, que fue a Atenas solo y se burlaron de él, que fue a Corinto, que fue a la región de Galacia, que fue a Éfeso y que su ministerio fue impactante en todo el mundo. Esto es lo que oyeron de Pablo. ¿Qué demanda Dios de lo que hemos escuchado? Dos cosas. Primero, que lo que he escuchado lo ponga en práctica. En Santiago 1, 22 al 25 dice que seamos hacedores y no solo oidor, porque el que oye, ¿saben lo que hace? Escucha y cuando no lo pone en práctica, se olvida. Se olvida. Pero el que escucha y hace es eficaz y será bienaventurado en todo lo que sea, en todo lo que hace. Entonces, escucho y lo pongo en práctica. Segundo, después de escuchar, ¿qué demanda Dios? De que se lo encargue a otros. Se lo encargue a otros. Sabemos que Pablo aprendió directamente de Jesús. Nos dice en Gálatas 1:12, Pablo dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Y fue a un lugar aislado y Dios mismo le enseñó. Jesucristo dice. ¿Y después qué hace Pablo? 2 Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí, Timoteo, en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Qué es lo que vemos? Cristo le enseña a Pablo. Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo le enseña a hombres fieles. Hombres fieles enseñan a otros hombres fieles. Y el versículo podría seguir por la infinidad. Hombres fieles, hombres fieles, hombres fieles, hombres fieles, hombres fieles. Y decís, las mujeres, incluye a las mujeres. Personas. Ya decían, esa fe, ¿no? Todos. Entonces, pero si yo no lo vivo, ¿cómo lo voy a enseñar a otros? Entonces, lo escucho y mientras lo estoy viviendo, estoy enseñando a otros. Tampoco podemos poner la excusa, bueno, lo estoy viviendo ahora. Una vez que lo viva bien, mientras lo estás viviendo, enseñas a otros. Para que lo sepan también. Lo que vieron. No solo escucharon acerca de Pablo lo que hizo, sino que lo vieron de primera mano. En el libro de Hechos, Pablo va a todas las ciudades y ¿qué hace primero? Va a predicar el evangelio a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? La sinagoga. Él llega a Filipos, no hay una sinagoga porque no hay judíos, hay muy pocos judíos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dios, acá no hay sinagoga. Bueno, sigo mi camino. No, él va y busca a dónde puede predicar y encuentra a estas mujeres al lado del río y les predica el evangelio a ellas.
Ellos vieron su pasión por buscar dónde predicar el Evangelio. Ellos vieron cómo predicaba en toda la ciudad, cómo echó fuera el demonio de esa mujer, cómo fue a la cárcel y mostró el carácter de la integridad que él tenía, la alabanza que él daba a Dios en medio de ser azotado, en medio de no saber si iba a vivir o morir. Ellos lo vieron, lo vieron. Y Pablo les dice aquí en Filipenses, lo hemos visto en capítulo 3, versículo 7, hermanos, sean imitadores míos. Y esto lo dice también en 1 Corintios, en 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, sean imitadores míos. La mayoría de las veces dice, como yo de Cristo. Hermano, debes imitar a aquellos que imitan a Dios. No adores a aquellos que imitan a Dios, porque cuando caen en pecado vos vas a caer. Imítalos en cuanto ellos apuntan tu vida a Cristo. Ahí debes imitarlos. Nuestra meta no es ser como Pablo, nuestra meta es imitar a Pablo como él imita a Cristo. Y termina Pablo ahí y dice, esto practiquen, practícalo. Todo lo que aprendieron de Pablo, todo lo que vieron en Pablo, todo lo que recibieron de Pablo, todo lo que oyeron de Pablo, esto practiquen, esto hagan, esto realicen, ejerciten esto, vivan en esta manera. Este es el camino en el cual deben andar, este es el comportamiento el cual ustedes tienen que tener. Mueve al lector de contemplar a hacer. Y otra vez, hacer, practicar es un imperativo presente continuo, es un mandato siempre en mi vida, es una repetición, no es, yo ya hice o yo haré, no, es yo estoy haciendo, yo estoy haciendo. Mi tía tenía esto y quedó lindo guardado ahí en el cajón, ¿no? ¿Cuántas cosas todos nosotros seguramente compramos y tenemos guardadas en un cajón y no lo sacamos nunca? Y le dijimos, bueno, ¿lo vas a usar? Y dice, no, llévenselo, no lo quiero. No, así que no se lo robamos, no se preocupen, nos lo dio. Y entonces ahí fuimos a casa y aprendimos a usarlo. Bueno, digo la verdad, Anaí aprendió a usarlo. Si fuera por mí estaría en el cajón de mi casa. ¿Sí? Entonces Anaí aprendió a usarlo, leyó acá todas las instrucciones en chino, ¿no? Menos mal que habla chino. Y después aprendió a usarlo y metés esto por acá. Lo uso re bien yo, no se preocupen. Metés esto acá así. Ahí está, le sacás el aire. Ahora todos lo quieren, ¿no? Es buenísimo, ¿sí? Y así queda. Y voy a mover esto porque me está molestando todo el mensaje. Pero lo quería esconder, no quería que lo vean que venía. Entonces, lo usamos. Lo llevamos a casa, aprendieron ahí cómo usarlo, lo vio, leyó, ¿sí? Vio las imágenes. Y lo usamos. Y ahora lo podemos usar en todas las cosas que hacemos. Cuando vos escuchás la palabra y aprendés la palabra, ¿qué haces? Lo llevás a casa y lo metés ahí en el cajón para que se junte con todas las otras cosas que aprendiste y estén todas las telarañas ahí adentro, nunca abrís ese cajón y no pones en práctica nada. O tomás todo lo que aprendiste y cada semana lo vas agregando a tu vida espiritual y vas creciendo en tu vida espiritual y vas amando a Dios en tu vida espiritual. Dios quiere que aprendamos, escuchemos, recibamos, miremos y lo pongamos en práctica. ¿Y cómo termina el versículo? Vas a decir, esto te lo robaste del mensaje de la semana pasada. El resultado es el Dios de paz. Pero miren conmigo versículo 7. El resultado de ir a Dios en oración era la paz de Dios. El resultado de meditar y practicar es el Dios de paz. Pablo lo cambia a propósito. No porque uno es mejor que otro, pero porque quiere resaltar dos cualidades diferentes de Dios. Uno es la paz de Dios y el otro es el Dios de paz. Todos en nuestra vida quieren paz. Salí al mundo y preguntarle qué quieren y paz va a ser una de la lista corta. Paz. Queremos paz en nuestra familia, queremos paz en nuestro trabajo, queremos paz en nuestro hogar. Queremos paz cuando salimos a la noche sin pensar que Él nos va a robar. Queremos paz. Como grupos grandes o como mentalidad mundialista, queremos paz mundial. Pero en las familias hay poca paz, en los trabajos hay poca paz, cuando salís a la calle de noche, caminar rápido, hay poca paz. Cuando miramos el noticiero, parece que va a explotar una guerra en cualquier momento. Porque el mundo no puede tener paz.
porque la única paz que existe es en Dios. Y cuando yo soy salvo, estoy en paz con Dios, pero es cuando estoy meditando en la palabra y viviendo de acuerdo a la palabra que paz inunda mi alma. Y el Dios de paz está conmigo, el Dios quien es la fuente de la paz, el Dios quien es paz. Y en cada circunstancia de mi vida está conmigo y no solo me trae paz, pero Él que es paz está ahí conmigo. Increíble. Pero quizás decís en tu vida, yo no tengo paz. Bueno, hay mandatos que seguir, y eso es meditar continuamente, practicar continuamente y vas a ir viendo cómo la paz de Dios inunda tu alma y el Dios de paz guía todo pensamiento y acción. Entonces, para terminar, volvemos al versículo 8, meditá en lo piadoso. Lo que pensás es lo que sos, es lo que haces, es lo que harás. Entonces, ¿tu pensamiento está continuamente en las virtudes del Señor que Él te ha encargado? ¿Tu pensamiento está continuamente en lo piadoso que Él quiere de ti en versículo 8? Debemos pensar en las virtudes de la palabra de Dios. No solo hay que meditar, sino que hay que practicar la verdad. Dios quiere que aprendamos, que recibamos, que veamos, que escuchemos. Y creo que lo hacemos cada semana aquí en esta iglesia. Pero Dios demanda que tomes todo eso y lo pongas en práctica. Lo pongas en práctica. Y entonces dice acá que disfrutaremos al Dios de paz. ¿Disfrutás la paz de Dios en tu vida? La paz de Dios está sobre todos aquellos que piensan y actúan de acuerdo a las virtudes cristianas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, pedimos que este pasaje impacte profundamente nuestra vida, impacte profundamente nuestra alma, impacte nuestro corazón. Que lo que pensamos sea agradable a ti todo el tiempo, 100% del tiempo. Y si viene un pensamiento que es malo, sea de impureza, sea de engaño, sea de odio, sea de venganza, sea de burla, sea lo que sea, que vayamos a ti en oración pidiendo que quites ese pensamiento y hagamos morir ese pensamiento y cambiémoslo por algo opuesto, algo justo, algo honorable, piadoso, de virtud, de alabanza, digno. Que ese sea nuestro pensamiento. Y solo así, de a poco, el Señor va a ir transformando nuestra mente para crecer a ser como Cristo. Y mientras estoy pensando bíblicamente, estoy practicando bíblicamente, estoy viviendo de acuerdo a ello. Estoy tomando pasos en mi vida cristiana. Estoy practicando la justicia, estoy practicando la santidad, estoy practicando la bondad y el amor y la misericordia. No para ser una mejor persona, sino porque Dios me ha salvado para eso. Cristo ha dado su vida para que yo sea justo y actúe de manera justa. Entonces, Padre, te pido que meditemos en la palabra y practiquemos la palabra y que eso traiga un aroma fragante a ti y una alabanza y gloria, la cual solo tú eres digno. Lo pedimos en el nombre de Jesús.